Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Una vez más, les doy la bienvenida a este espacio de Futuria. Quiero agradecerles siempre a todos y cada uno de ustedes por el apoyo a las distintas actividades que llevamos a cabo desde este proyecto, sobre todo estos espacios de discusión, análisis, de reflexión en torno a la inteligencia artificial. Gracias por todo ese apoyo cuando comentan la información en las redes sociales. En fin, eso hace que las personas vayan de alguna manera enterándose acerca del avance y el desarrollo de esta tecnología tan disruptiva y que está transformando a todos los ámbitos de la sociedad. Así que muy agradecido por eso. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Ustedes saben que la inteligencia artificial, ah, no hay sector donde la inteligencia artificial esté incidiendo positivamente en general, aunque tiene también sus temas negativos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo está incidiendo la inteligencia artificial en los sectores, en sectores claves como el automotriz. Vamos a discutir con el profesional, con un gran profesional que nos acompaña el día de hoy, acerca de los procesos, de manuales y cómo estos han ido evolucionando con la llegada de la inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre los desafíos, las barreras de implementación que tiene esta tecnología en las organizaciones, desde la resistencia al cambio, que es un tema, a todos nos cuesta adaptarnos a los cambios, y la inteligencia artificial, al ser tan disruptiva, pues efectivamente genera eso, una resistencia, un miedo, un temor, en fin, y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de desplegar proyectos de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Así que nuestro invitado nos va a ofrecer una perspectiva de cómo superar estos obstáculos y cómo asegurar que estos proyectos de inteligencia artificial sean lo más exitosos posibles. El día de hoy nos acompaña un gran profesional, como les decía, un experto. Él es Daniel García. Daniel es PhD en inteligencia artificial, especialmente en el campo del deep learning. Es ingeniero además en machine learning. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones de inteligencia artificial aplicadas al mundo real. Su especialización abarca áreas claves como visión por computadora, modelos de lenguaje a gran escala y operaciones de aprendizaje automático. Su experiencia incluye el entrenamiento y despliegue de modelos de deep learning, la implementación de arquitecturas avanzadas y la mejora del rendimiento a través de enfoques basados en datos. En realidad tiene mucho más que eso como experiencia, mi querido Daniel. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto a ver que nos estés acompañando y que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por lo primero, por la invitación. Y nada, un gusto estar aquí charlando contigo, ¿no? Y de ver un poco y aportar mi visión dentro de esta comunidad, claro. Gracias, Daniel. Bueno, antes de empezar, yo siempre les pregunto a mis invitados e invitadas cómo llegan al campo de la inteligencia artificial. Cierto que tiene muchas décadas el desarrollo de la inteligencia artificial, pero unos en mayor o menor grado se van involucrando en su carrera profesional a esta tecnología y lo van adaptando. En tu caso, tienes un PhD incluso en este ámbito, así que podrías contarnos un poco tu trayectoria profesional y cómo te fuiste involucrando cada vez más en este ámbito. Sí, mira, en mi caso además tengo la suerte de que soy nativo de inteligencia artificial, es decir, toda mi carrera profesional ha estado ligada con la inteligencia artificial. Estoy acabando el doctorado, estoy acabando el PhD, voy a defenderlo a lo largo de este próximo curso. Y bueno, pues básicamente toda mi carrera profesional va un poco ligada a la carrera académica. Yo me empecé a interesar por este mundo estando en la universidad. Estaba haciendo un máster un poco que más o menos trabajábamos un poco acerca de cómo integrar estas pues,
temas de informática industrial, etcétera, 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 un poco tecnologías aplicadas en la industria, ¿no? Y había una rama que era, pues, conceptos básicos de machine learning, de inteligencia artificial. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues fue un campo que me interesó mucho, me pareció muy interesante y que creía que estaba en una etapa todavía muy incipiente, ¿no? de la tecnología, que parecía que se escuchaban cosas, pero había pocas aplicaciones reales, ¿no? Y tuve la grandísima suerte de que se me ofreció hacer un trabajo de investigación en colaboración con una empresa dentro del mundo de la automoción, como has comentado tú antes. Y ese es el inicio, pues empecé haciendo ese trabajo de investigación en colaboración con la universidad, salió bien y luego a partir de ahí, pues fui cogiendo o fui siguiendo dos ramas en paralelo. Por un lado, fui siguiendo la parte de investigación hasta que acabé o hasta que estoy acabando el doctorado y por otro lado, tuve la suerte de, en paralelo, ir integrando todas esas píldoras de conocimiento, digamos, esa investigación en problemas reales dentro, en este caso, del mundo de la automoción, ¿no? Entonces, yo siempre digo que soy un gran privilegiado porque normalmente la gente que trabajamos en este campo, bueno, y en realidad en otros campos fuera de la inteligencia artificial también te pasa que siempre cojeas de una pata, ¿no? La gente que está muy orientada a la investigación, pues tiene muchos conocimientos técnicos, profundizan mucho en unos apartados, pero quizás no han tenido la posibilidad de probar todo eso que se investiga en aplicaciones reales, ¿no? Y luego está el otro lado, que la gente que trabaja íntegramente en industria, ya no solo en industria, sino en empresa, muchas veces le falta la parte de investigación, ¿no? Porque al final son dos mundos que, de alguna forma, los objetivos son, no voy a decir opuestos, pero sí que son muy diferentes. Al final, dentro de la empresa, tu objetivo es que las cosas funcionen, que funcionen bien, que funcionen rápido y que funcionen barato. Y la investigación es todo lo contrario, es profundizar en un tema hasta que esté 100% resuelto o hasta que llegues a un punto en el que ya no tienes por dónde seguir, ¿no? Entonces yo eso, siempre digo que soy un privilegiado porque siempre he podido avanzar en esos dos caminos a la vez y tengo un perfil así un poco más híbrido, digamos. Gracias, Daniel. Y sí, justamente eso es importante lo que tú acabas de mencionar y es que la inteligencia artificial tiene tantas perspectivas, tantos enfoques de aplicación sobre todo, ¿no? Y bueno, y en el campo también del desarrollo también muchísimo. Y es por eso que es importante que los equipos de inteligencia, de los equipos de inteligencia artificial dentro de las organizaciones sean multidisciplinarios, porque eso es lo que fortalece de alguna manera cada proyecto de adopción dentro de las empresas. Es un error, es un error estratégico desde mi punto de vista delegarlo solo a un área solo al área de tecnología, ¿ya? O a un solo tipo de profesional en el ámbito del negocio. No, aquí hay que conformar un equipo realmente para poder tener y conjugar todas esas visiones. Y es importante justamente lo que tú acabas de mencionar. Bueno, tengo que comentarles aquí que con Daniel tuvimos un acercamiento y nos conocimos a través de Substack. Y les hago este paréntesis porque es interesante esto. Esta red social que ya se ha convertido en una red social, normalmente era una newsletter el año pasado cuando yo investigué y decidí irme por esta red social. Era muy enfocada en el ámbito anglosajón. Hoy ya hay muchos escritores y creadores de contenido que ocupan este espacio, es una gran herramienta. Y lo interesante de esto es que vas conociendo profesionales. Ahí sí, no es Twitter donde es incendiario, no es LinkedIn donde toda la gente pone sus, sus, sus glorias y todo. No, no, realmente ahí me gusta esa red porque te aporta conocimiento, te aporta valor y ahí nos conocimos con Daniel y bueno, aproveché a invitarle para que esté al día de hoy y nos acompañe con su visión respecto de la inteligencia artificial. Mi querido Daniel, una consulta, y bueno, ahí como experto en Deep Learning y Machine Learning,
Háblanos un poco ya aterrizadamente el concepto, ¿qué es el Machine Learning y el Deep Learning? Pero para que todo el mundo entienda, porque muchas veces este concepto, sí, es difícil de explicar, sobre todo el de Deep Learning, el tema el de las redes neuronales, en fin. Danos un poquito una idea aterrizada de estos conceptos. Sí, mira, al final, y es difícil precisamente por lo que, como tú comentas, porque son términos tan complejos que a veces simplificarlos es difícil, ¿no? Y siempre como que te dejas alguna cosa fuera. A mí me gusta explicarlo y si se lo tuviese que explicar a mi madre, por ejemplo, que es cero técnica, no se dedica a esto, a mí me gusta decir que al final, tanto el Machine Learning como el Deep Learning, que luego si quieres entramos un poco a las diferencias que hay entre ambos, son tecnologías que nos permiten hacer que las computadoras, que los ordenadores repliquen comportamiento humano, ¿vale? Básicamente, y a nivel muy básico es, nosotros realizamos tareas de recibimos unos datos de entrada y sacamos unos datos de salida y tomamos unas decisiones, digamos. Básicamente y originalmente como se planteó un poco esta tecnología es, bueno, pues recopilamos unos datos, ¿no? Recopilamos unas imágenes de gatos, unas imágenes de perros, que sabemos, yo como humano sé distinguir cuáles son gatos y cuáles son perros, ¿vale? Yo le voy a dar esa misma tarea a un ordenador, esto es súper simplificado, que seguro que habrá algún técnico que nos escucha, seguro que se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, si se lo tuviese que explicar a mi madre, básicamente cogemos esas imágenes, ¿vale? Se las damos a un ordenador y ese ordenador, a base de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, aprende a resolver esa tarea. Esto a nivel muy, muy, muy simplificado. Lógicamente, aquí hay varios tipos de aprendizaje, por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto es un ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa aprendizaje supervisado? Que la tarea está definida. Tengo una entrada, tengo una salida. Y yo he etiquetado, digamos, te he dicho, esto es un gato y esto es un perro. Daniel, perdona, ese sería un poco lo que originalmente y cómo comenzó todo esto, el tema del tratamiento de los datos como el Big Data, ¿sí? El etiquetar sería así, y luego fue evolucionando al Machine Learning, y luego al Deep Learning, y luego terminamos de la inteligencia artificial generativa. ¿Ese sería tal vez un poco el proceso? Bueno, Evolución. al final, digamos que el Machine Learning viene ya de hace muchos años. Digamos que ese proceso de aprendizaje supervisado ya viene de los 90, viene de mucho más atrás. Lo que pasa que sí que es verdad que estos modelos, estas tecnologías, se basan en la acumulación de datos, se basa en tener miles y miles y miles de muestras para entrenar. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque esa tecnología, de hecho, si miramos los primeros artículos, vienen de hace años y años y años, no fue hasta hace 10 años o 15 años que no empezamos a ver esto. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, el Big Data realmente aparece hace relativamente poco tiempo. Entonces, una vez que hemos tenido esas cantidades grandes de datos, es cuando hemos podido empezar a utilizar esas herramientas o esas tecnologías que ya venían de mucho atrás, ¿vale? De muy atrás. Entonces, sí que están ligadas, no va o sea, digamos que no viene primero el Big Data y luego el Machine Learning ya existe, ya existía desde hace muchos años, ¿vale? Lo que pasa que una vez que empezamos a tener muchos datos accesibles, en ese momento es cuando podemos empezar a explotar la tecnología, ¿vale? Y luego, básicamente, el Deep Learning es una variación del Machine Learning que lo que nos permite es aprovecharnos de la cantidad exponencial de datos que tenemos. A nivel práctico, el Machine Learning y el Deep Learning es lo mismo. Es decir, los objetivos son los mismos, las formas de trabajar son las mismas, pero la única diferencia es que el Machine Learning es, lo que te digo, esta tecnología que viene de hace años, ¿vale? Que son, pues bueno, pues unos teoremas más básicos, ¿vale? Y a partir de tener grandes cantidades de datos, pues se van refinando esos algoritmos y se van desarrollando algoritmos que son más eficientes o que escalan mejor cuantos más datos tenemos, ¿no? Y entonces ahí aparece la vertiente que es el Deep Learning. Pero digamos que esto que estamos hablando de aprendizaje supervisado o no supervisado digamos que es lo mismo, es lo mismo.
mi querido Daniel, ¿qué le hace diferente al deep learning? Solo una característica, la más importante entre el machine learning y el deep learning. Digamos, para mí, o sea, la única diferencia principalmente es la cantidad de datos que tú necesitas para entrenar la red. Al final, Deep Learning, para que nos hagamos una idea, son las redes neuronales. Las redes neuronales grandes, me da igual el campo, me da igual que sea generativa, que sea computer vision, que sea redes multilayer, que son las más clásicas, necesitas una gran cantidad de muestras. Sin embargo, hay algoritmos, pues los support vector machines, los que hay algunos bastante típicos como XGBoost, Random Forest, que son, seguro que alguno que haya hecho algún curso los conoce. La ventaja es que con muy poquitas muestras, pues no sé, casi incluso hasta 200, 300 muestras, tienes algo que puede llegar a funcionar. Eso es impensable con las redes grandes. Esa es la principal diferencia, que el deep learning, las redes complejas, están pensadas para tener una gran cantidad de datos. Porque para encontrar una solución a un determinado problema necesitas más datos para poder llegar a esa solución. Claro, al final lo que hemos conseguido es resolver problemas más complejos. Y para resolver problemas más complejos necesitamos un cerebro más grande. Y para entrenar un cerebro más grande necesitamos más datos. Entonces, al final es como un poco ese círculo, ¿no? De acuerdo. Mi querido Daniel, y bueno, ahora ya tú tienes una expertise bastante interesante en el campo de la industria automotriz y ahí, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto desde la computadora clásica a estas técnicas avanzadas ya del machine learning, el deep learning? Cuéntanos un poquito cómo lo has visto desde tu experiencia. Sí, a ver, yo me dedico dentro de la industria de la automoción digamos, a toda la parte previa, ¿no? A lo que se ve en la calle, toda la parte de fabricación de los automóviles. Nos dedicamos, o yo me dedico a integrar sistemas de inteligencia artificial en los controles de calidad, ¿vale? Entonces, básicamente, esto pues es un proceso que hasta ahora pues es manual, ¿no? Pues tú te puedes imaginar en una línea de producción hay una persona que está comprobando que todas las piezas pues son buenas, ¿no? Las ve, las mira y ve si tienes pues rayonazos, golpes, etcétera, 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 ¿no? Luego, a medida que fue pasando el tiempo, claro, estamos hablando de líneas de producción que igual el tiempo de ciclo son 4, 5, 6 segundos, es decir, una pieza cada 5 segundos. Te puedes imaginar que un humano controlar el 100% de las piezas es algo muy, muy, muy complejo. Bueno, muy complejo no, es algo que es imposible, no se puede. O sea, es algo... Entonces, a partir de ahí, pues... Sí, dime. Perdona, Daniel, pero antes de ir aplicando estas soluciones, había de alguna manera dentro del proceso, dentro del proceso o de la línea de lo que tú mencionas, de la línea de ensamblaje, de la línea de producción, en fin, habías equipos de personas que estaban haciendo eso al final del día. Sí, ¿o no? sí. Y claro, me imagino con un porcentaje de error propio por ser humano que también era mucho mayor al que ahora podemos alcanzar con soluciones de inteligencia artificial. Y aquí viene un poco el debate de cómo estas soluciones de inteligencia, ya nos contarás tú, cómo has visto cuando desarrollan y despliegan soluciones de inteligencia artificial, si van reemplazando a las personas en su trabajo. Eso cuéntanos un poquito, te interrumpí, pero síguenos contando. Sí, no, a ver, como tú comentas, al final, en líneas de ensamblaje, líneas de producción, pues al final de la línea, pues tienes una persona que comprueba el estado de las piezas, ¿vale? Lógicamente, cuando pasa una pieza cada 2, 3, 4 segundos, no se comprueban todas. Lo que se hace es, estadísticamente, se coge una de cada tantas, se revisa y se dice, pues si esta está bien, asumimos que todas las de delante están bien y todas las de detrás están bien, ¿vale? Eso, así súper simplificado. Claro, ¿qué problemas tiene esto? Lo primero, que no se puede mirar todas las piezas, ¿vale? Lo segundo, que un humano puede fallar, es decir, a veces tú puedes mirar una pieza y se te puede escapar por ver alguna esquina que no has visto, ¿no? Tercero, que la gente se cansa. Tú imagínate estar 8 horas
mirando piezas, ¿no? Por ejemplo, piezas o mirando o haciendo una misma tarea muy repetitiva. Es muy difícil hacerlo bien 8 horas. De hecho, intenta estar un par de horas concentrado haciendo una tarea y ya te cuesta. Pues imagínate una tarea tan repetitiva, tan cansina como esa, ¿no? Y luego hay otro efecto más, que es que dependes del criterio de la persona que está viendo las piezas. ¿Esta pieza es mala? Sí, pero ¿cómo de mala es? ¿Es este rayonazo lo suficientemente grande? Sí, no. Entonces, son esos 3 factores, ¿no? Que ahí yo creo que es donde en este caso la inteligencia artificial mejora lo que ya hay, que es, 1, se escanea el 100% de las piezas. 2, un ordenador no se cansa. Y Error. 3, el criterio es objetivo. Es decir, si nosotros entrenamos, vuelvo al ejemplo de los gatos y los perros, yo entreno un modelo que defina lo que son gatos y perros, en base a las etiquetas que yo le genero, el sistema va a aprender a replicarlo. Entonces yo tengo un criterio muy claro y siempre el mismo. El criterio es el mío, que soy el que soy el que ha separado los gatos y los perros, pero bueno, el criterio va a ser siempre el mismo. Entonces, siempre que asumamos que el que hace ese criterio tiene un criterio acertado, pues podemos estar más o menos seguros que el sistema va a replicar ese criterio, digamos. En este caso, al tratarse de piezas materiales, ¿no? Es un tema material donde tú le puedes Sí, decir al algoritmo, le puedes decir los parámetros de una pieza perfecta es este. O sea, ahí no hay donde perderse, no es objetivo, no es subjetivo, es muy, muy objetivo. Es decir, los parámetros de una pieza 100% efectivo, 100%, o sea, 100%, ¿qué le podríamos? sí, bueno, Ideal, bien fabricada, ¿no? Eso claro, es. bien fabricada es este. Entonces, me imagino, y ya ya nos cuentas, que, claro, analizas el 100% de las piezas y te va a decir, sin mucho, hay un margen de error, ahí te pregunto, hay un margen de error, porque hace un momento, mira que tú decías lo de los humanos, el tema del cansancio, y sí, son cosas que efectivamente van a pasar, y cuando preguntan, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sí nos va a reemplazar en algunos tipos de actividades como estas, ¿sí? Donde los humanos podemos cansarnos, donde los humanos podemos fallar, donde los humanos sí tenemos, a pesar de nuestros razonamientos, podemos tener esas fallas. Y cuando aplicamos soluciones de inteligencia artificial, pues como decía Daniel, no se cansan, trabajan 24/7 si es que quieren, el análisis es al 100%. Y claro, ahí te pregunto, Daniel, ¿cuál es la incidencia ya en el ámbito automotriz? Porque es una producción masiva. La industria automotriz realmente es una de las, considero yo, una de las más avanzadas siempre en los procesos, porque son millones que se juegan detrás, millones de dólares, millones de euros, en fin. ¿Y ustedes tienen algún análisis del impacto que ha significado cada proceso de adopción de proyectos de inteligencia artificial sobre la reducción en costos, de productividad, en tiempos, en errores? ¿Han podido establecer esto? No, al final nosotros no tenemos acceso a, bueno, al final a los números que hacen nuestros clientes en este caso. Lo que sí que es verdad, y es algo que un poco también que lo que comentabas tú antes, que muchas veces se ve la integración de estos proyectos como, van a quitar no sé cuántas personas o va a desaparecer tanto trabajo. Y la realidad es que, por ejemplo, en estos casos en concreto, lo que se busca no es tanto sustituir, sino asegurar que el resultado es bueno. Muchas veces es más interesante estos sistemas como un doble check, digamos, ¿vale? Más que el hecho de decir, no, es que ahora la fábrica va a estar vacía, no va a haber personas y van a ser todos robots. Al final lo que se busca es asegurar que cuando el producto salga de esa línea, por ejemplo, nos aseguramos de que está perfecto. Porque luego hay que entender otra cosa, y es que los humanos se equivocan, pero las máquinas también. No hay un sistema 100% perfecto. Entonces, de alguna forma, lo que conseguimos cuando juntamos las dos cosas es que reducimos, es decir, es muy poco probable que un humano se equivoque y que la máquina se equivoque también, digamos. Entonces, de alguna forma sí que tenemos como esa
doble comprobación, por un lado. También el humano tiene la tranquilidad, entre comillas, de que hay un doble check, digamos, ¿no? Si se escapa un humano, aún tenemos una doble comprobación. Y luego, un poco al revés, ¿no? También sabes que tú tienes una máquina que va a haber un humano que revise también, ¿no? Entonces, sí que no es tanto el hecho de que desaparezca la persona, sino más bien mejorar el resultado del producto y asegurar que lo que tú haces, digamos, esté bien hecho, ¿no? Daniel, ahí, por ejemplo, desde tu perspectiva, desde tu visión, desde tu conocimiento, um, hay un riesgo de reemplazo en en ciertas actividades humanas con la aplicación de soluciones de IA. Te pregunto esto porque sí, y yo digo realmente que hay un impacto y va a haber un impacto, bueno, y así lo han establecido muchas investigaciones de organismos internacionales en el ámbito laboral, ¿cierto? Es decir, va a haber una incidencia. Y aquí hay una pequeña muestra donde será una decisión ya más bien de las empresas de reemplazar a las personas o... ok, lo que antes necesitaba un equipo, vamos a ponerlo en números, 100 personas. Ahora esa misma actividad la puedo realizar con 20. Y esas 80 yo las puedo reubicar, les puedo hacer cualquier cosa, ¿cierto? Un poco, esa sería la visión de la empresa si es que no quiere despedir. Pero en tu caso, desde tu experiencia, ¿sí existe un riesgo de reemplazo real en ciertas actividades humanas? A ver, yo creo que, y yo creo que aquí estamos un poco los dos de acuerdo, sí que yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar un poco el paradigma empresarial de aquí. Ya lo está cambiando y creo que va a ir a más. Creo que el impacto que va a tener va a ser enorme. No sé, yo no tengo una bola de cristal, no sé cuántos trabajos se van a crear, cuántos se van a destruir, pero creo que o yo por lo menos, nunca no he vivido nada igual, no sé hasta dónde vamos a llegar y en nuestro caso en concreto sí que creo que va a afectar, o sea, en realidad no es ningún secreto, o sea, sí que es cierto que es posible que lo que tú dices, pues si antes necesitamos 100 personas, ahora igual en lugar de 100 necesitamos 20 o 30, por ejemplo, ¿no? Claro, nosotros, o yo como alguna vez lo he pensado, ¿no? Si volvemos un poco al ejemplo este de tenemos una persona que está revisando piezas, ¿no? A esta distancia de la cara durante 8 horas. Realmente, claro, que ese trabajo se sustituya o no que se sustituya, pero que si antes había 4 personas así, ahora tengo una que simplemente va revisando que todo está bien. Quizás es que tiene sentido que esos trabajos se vayan adaptando, digamos, ¿no? Igual que, pues antes había otros trabajos que eran manuales y con el paso del tiempo se empezaron a automatizar, pues, no sé, pues antes todo lo que era agrario, todo lo que era de trabajo de tierras y demás era manual, eran las personas los que iban a trabajar la tierra. Ahora tenemos un montón de herramientas que automatizan todo eso o que facilitan todo eso. Entonces, creo que es natural y creo que es un poco, aunque a veces parece que está un poco demonizado, ¿no? La gente que se dedica a esto y que, oye, nos vais a quitar el trabajo y creo que hay una parte que es natural, que es lógicamente, que es lógico con la evolución y luego creo que hay otra parte y es que no es tanto reemplazar, sino más bien aprender a interactuar con este tipo de Ya, herramientas. no seas tan diplomático. Sí, sí va a haber un reemplazo y eso va a pasar y es natural. Cada vez que ha llegado una disrupción tecnológica, obviamente tiene este efecto. Y claro, se va reacomodando el mundo de alguna manera a estos grandes procesos de transformación y van apareciendo obviamente nuevas formas de trabajo, en fin. Pero desde un punto de vista de lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, mira que una persona 8 horas mirando a esta distancia algo, porque ese es un proceso que por necesidad lo haces,
¿sí? Pero si esa persona podría elegir otro trabajo, hacer otro trabajo que no le implique estar 8 horas, o sea, yo creo que a nadie le gustaría estar 8 horas viendo una pieza así. Creo que incluso es inhumano. Eh, tomando ese ejemplo, y que haya el reemplazo de una persona que hace eso 8 horas, pues lo considero como que bien. Esa persona podría hacer algo mejor que no afecte su vista, que no, porque eso afecta a la salud inclusive, ¿sí? Claro, ahí vienen otros aspectos que hay que considerar, sí, pues entonces no es tan fácil y sencillo encontrar otro trabajo, en fin, pero quitando todos estas variables, personas que desarrollan trabajos que atentan contra su salud y que pueden ser automatizados, si lo vemos desde el punto de vista del ser humano, pues oye, esa persona, si lo reubican, bravo. Si es una oportunidad para realizar otro tipo de actividad, mejor. Mira la cantidad de enfoques que pueden haber. Habrá otro que diga, no, es que me van a despedir y listo, eso es lo que pasa y me voy a quedar sin empleo y mi familia no va a tener ingresos. Sí, exactamente. Pero la realidad es que en muchas industrias, sobre todo en estas grandes industrias que son bastante desarrolladas como la automotriz, oye, el efecto de reemplazar personas con procesos de inteligencia artificial van a significar millones de ahorros. Es así, en los defectos. ¿En cuánto puede disminuir, por ejemplo, Daniel, el tema del error humano con relación a la implementación, con relación a la aplicación de inteligencia artificial? ¿En cuánto puede disminuir el error? Es difícil, digamos que es difícil de medir porque luego nunca sabes, no puedes, digamos que no puedes comparar porque a veces las trazabilidades de estos defectos no, igual te aparece, se te puede colar una pieza hoy y el error lo puedes llevar a meses vista. Entonces, es difícil hacer esa trazabilidad de saber, oye, hasta ahora se nos estaban escapando tantas piezas y ahora se nos escapan tantas menos, ¿no? Entonces, por eso, y normalmente este tipo de aplicaciones se ven más como ganar por el lado de la seguridad, más allá de, es decir, por ejemplo, porque las empresas hacen trabajo de prevención de riesgos. ¿Cuántos accidentes reducen este trabajo de prevención de riesgos? No lo sé, porque es prevención de riesgos. Entonces, es algo que es difícil de cuantificar. Aunque sea difícil de cuantificar, no hay que ser muy genio para decir que sí hay una reducción en la efectividad de la revisión de la pieza, para ese caso en concreto. O sea, yo supongo, si no, no tendría, si no, aparte de lo que tú mencionas, el reemplazo de los humanos por proyectos de inteligencia artificial, una de los análisis que tiene es justamente eso. Los humanos nos cansamos, los humanos somos susceptibles de errores, y obviamente una máquina puede mejorar eso y por ende el resultado va a ser más óptimo. O sea, no hay que Correcto, ser sí. muy genio o muy entendido para ver que hay un efecto ahí, ¿cierto? Pero Eso bueno, es. en todo caso, mi querido Daniel, ¿cómo ustedes evalúan los proyectos ya dentro de la empresa? ¿Cómo han evaluado? Porque tú mencionabas, hacemos implementaciones de proyectos de inteligencia artificial a problemas reales, ¿verdad? Y me imagino que son varios microproyectos de inteligencia artificial a lo largo de distintos procesos dentro de una línea de producción. ¿Cómo ustedes hacen para identificar dónde implementar, por qué implementar, cuál es el impacto que va a tener? ¿Cómo hacen ese análisis ustedes? Sí, pues mira, al final, como en cualquier proyecto técnico o como cualquier proyecto tecnológico, lo primero que hay que evaluar es si es necesario realmente utilizar inteligencia artificial. Que yo creo que muchas veces llegamos a un punto en el que nos saltamos este primer paso de, bueno, es que igual no hace falta, ¿no? Y parece
contraproducente que quizá pues lo diga yo, que me dedico a ello, pero nosotros lo primero que hacemos cuando nos viene una problemática nueva, y hacemos nosotros y hace la gente de cualquier sector, lo primero que hay que pensar es, ¿podemos resolver esto con unas técnicas más sencillas? ¿Es necesario utilizar inteligencia artificial para resolver este problema? Sí, vale, vamos a ver cómo lo atacamos. No, se puede resolver utilizando esta otra tecnología, que igual es, pues en nuestro caso, pues algoritmos más clásicos de visión, ¿no? Que quizás no hace falta inteligencia artificial. Entonces, ese yo creo que es el punto más crítico, ¿no? Que muchas veces intentamos matar moscas a cañonazos y me da la sensación también que estamos en una época en la que como parece que se premia siempre que se use inteligencia artificial para todo, a veces incluso hasta llegamos a forzar la integración de sistemas de inteligencia artificial cuando igual no son tampoco del todo necesarios, ¿no? Y es muy importante entender que los proyectos de inteligencia artificial, quizás si nos vamos por el mundo más de la IA generativa, ¿no? Si al final lo que buscamos es caras que se ven muchos, estilo chatbots, estilo pues no sé, utilizar ya tecnologías que ya existe, aprovecharse de estos modelos open source que ya están súper entrenados, pues digamos que quizás ahí la implantación es mucho más rápida y mucho más sencilla. Pero si tú vas a integrar un proyecto de inteligencia artificial en el que tienes que hacer tu proceso de recolección de muestras, etiquetado, entrenamiento de modelos, lo primero que hay que ser consciente es que seguramente sea un proceso muy largo. Bueno, muy largo entre comillas, sea un proceso largo. No es una cosa de un día para otro, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones y tiene unos requisitos que igual yo no puedo cumplir o igual el cliente tampoco puede cumplir. Es decir, yo igual lo primero que tengo que preguntarle al cliente es, oye, que yo voy a necesitar 20.000 muestras, 20.000 ejemplos de defectos, ¿no? Por ejemplo, o de muestras defectuosas. Ya, y el cliente me dice, es que eso voy a tardar 25 años en recopilarlos. Entonces pues ya no tiene sentido. y creo que esa es la parte más crítica a la hora de planificar y de integrar estas aplicaciones, estas tecnologías, ¿no? Que, como digo, si nos vamos justo hacia el otro lado, que parece que es lo que se ve ahora, y creo que también por eso hay un boom tan grande, ¿no? Al final, coges estos modelos open source, coges la API de OpenAI, coges, me da igual, si vas a open source, te vas a los de Llama, de Meta, ya son tan buenos y vienen tan preparados que si al final necesitas hacer una tarea de procesamiento de lenguaje, prácticamente es un plug and play, es que prácticamente lo coges, lo adaptas un poco a tu caso de uso y ya lo tienes funcionando, ¿no? Pero la realidad es que eso es simplemente una fracción muy pequeña de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y no siempre funciona igual y no en todos los campos y en todas las aplicaciones de Deep Learning funcionan así. Entonces, para mí eso es lo más clave a la hora de... Y de acuerdo, y claro, utilizar modelos de inteligencia artificial generativa son bastante afinados en temas de lenguaje, pero aquí ya son otro tipo de variables las que entran en juego y ya no es apliquemos ChatGPT y tenemos todo solucionado. O sea, ahí tienes que crear básicamente de cero con tus propios datos y eso involucra, obviamente como involucra, y me imagino que debe ser así, ya nos vas a confirmar, muchos recursos, mucho dinero, ¿sí? Porque hay que pagar horas de profesionales involucrados en el proyecto para prepararlos, ver si es que es viable, en fin. ¿Ustedes cómo valoran cada uno de estos microproyectos, o sea, la relación beneficios versus costos y decir, ok, ¿sabes qué? Aprobado, esto realmente va a tener un impacto, lo podemos hacer, tenemos los datos, no nos va a costar, entre comillas, no nos va a costar mucho tiempo, porque claro, a nadie creo que le interesa desarrollar, como tú decías en el ejemplo, un proyecto de implementación que tiene un horizonte de 25 años. Deje ahí nomás, gracias, seguimos así, más bien implementamos en otros lados. ¿Cómo hacen ustedes esta valoración? ¿Cómo desechan o aceptan proyectos de inteligencia artificial? Pues mira, muchas veces no es tanto aceptar o desechar, sino ver cómo enfocar el proyecto, digamos, ¿no? Cómo, oye, pues tengo datos muy limitados, pues
igual hay otras técnicas, ¿no? de aprendizaje no supervisado, por ejemplo, o podemos centrarnos en generar muestras artificiales, o podemos centrarnos en... hay, digamos, varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego hay otra ventaja, y es que al final la cantidad de datos va aumentando a medida que vas ganando proyectos. Es decir, no sé, pues si yo tengo fotos de bolígrafos, por ejemplo, como este que tengo en la mano, a mí me da igual que este bolígrafo sea de la empresa A o de la empresa B. Si los datos son míos, yo al final puedo recoger los datos de la empresa A y de la empresa B a la vez. Entonces, de esta forma, digamos que el tiempo que tú tardas en tener en funcionamiento un sistema es cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, puede llegar un momento que te puedas llegar a plantear hacer proyectos que en un principio no harías porque ya estás en el punto de poder integrarlos, por ejemplo, ¿no? Pero no es tanto una cosa de acepto o no acepto el proyecto, sino más bien, cuidado, esto es una señal de, un red flag, digamos, ¿no? Una señal de alarma de cuidadín porque nos vamos a meter en un sitio que vamos a tener estos problemas y estamos dispuestos o sabemos cómo solucionarlos. Sí, venga, vamos. No, habrá que ver o habrá que explorar otras opciones. Y ahí, por ejemplo, me imagino que hay proyectos donde dice, ok, no lo vamos a llevar a cabo, no se justifica por Mm. N razones, pero nos parece interesante irlo evolucionando, pero para eso necesitamos una fuente de datos que hoy no tenemos, pues entonces hay que habilitar algo por ahí para ir en el largo plazo o en el mediano plazo, en algún momento tener esos datos que necesita para ejecutar este proyecto. Me imagino que se desenvuelve de manera se desenvuelve de esa manera, es decir, no desechas todos los proyectos, hay proyectos que son interesantes, que por el momento nos cuesta mucho, pero que después sí lo podríamos hacer, con más datos, con, no sé, ¿es así? Mm. Sí, creo que además aquí, mira, tocas un tema muy interesante y es que para mí hay una cosa clave y un poco también uno de las barreras más grandes que yo personalmente me he encontrado a la hora de quizá de tratar con clientes o con gente que recibe este tipo de servicios y es que muchas veces falta formación al respecto. Es decir, hay que ser capaz de entender que lo que estamos haciendo hoy tiene unos pasos y que es lo que tú dices, es que hoy no me puedo permitir hacer este proyecto porque no somos capaces de generar esos datos. Para que funcione esto aquí, igual necesitamos una máquina o dos máquinas y estar 5 años recopilando datos, ¿no? Y entender que lo que hacemos hoy es poner las bases de lo que vais a poder utilizar dentro de 5 años. Y es muy difícil a veces hacer entender esto, ¿no? Porque dentro del mundo de la empresa, como tú mismo me lo preguntabas, ¿no? Oye, ¿cuánto ahorráis? ¿Cuánto reduces los errores? ¿Cuánto reduces los costes? Porque siempre nos vamos al lado en el mundo empresarial, al lado de números. De Indicadores, claro. yo pongo esta máquina, me va a costar tanto, voy a ahorrar tanto y en 3 años la tengo amortizada. Funciona así, es verdad que funciona así. Pero esto muchas veces hay que verlo más como un trabajo de I+D, como un trabajo de estamos sentando las bases de lo que queremos que en un futuro sea y porque creemos en la tecnología y creemos que en 10 años vamos a tener suficientes datos para entrenar suficientes modelos para que esta línea esté totalmente automatizada. Entonces, para mí, esa formación, ¿no? Que normalmente es a la gente que toma estas decisiones de vamos a confiar en esto o no vamos a confiar en esto, es muy importante y a veces es verdad que falta porque no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y estamos en un momento tan inicial de la tecnología, aunque ya llevemos un tiempo hablando de ella, la realidad es que hay muy poca integración de esta tecnología en las industrias que cuesta, ¿no? Cuesta hacer entender o cuesta hacer mirar más allá de los números de pongo esto, me cuesta tanto y ahorro tanto. Y eso es justamente un tema que hay que trabajar, bueno, que poco a poco va a ir decantando, ¿no? El conocimiento profundizar en el conocimiento de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, es necesario para los gerentes, directores, para los altos ejecutivos de una empresa, porque si no sabes, no tienes idea, obviamente no le vas a apostar a los proyectos de inteligencia artificial o a los proyectos de esta naturaleza y necesitas porque las empresas se van a volver cada vez más competitivas.
Y eso va a llegar en algún momento. Eso para ti, mi querido Daniel, es una barrera. ¿Qué otras barreras encuentras al momento de implementar proyectos de inteligencia artificial? Yo creo mira, con la inteligencia artificial pasa un poco que no existe una escala de grises, es o blanco o negro. La gente está o muy a favor de integrarla o muy en contra. Te puedes encontrar de esas dos variantes. Es como creo o no creo, ¿no? A veces la opinión yo creo que está muy polarizada. A día de hoy también, pues un poco eso, porque parece como que lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados y pues eso, es un poco... todo aquello de lo que se habla, pues siempre tiende a polarizarse, ¿no? Y claro, lógicamente, es un problema que junto un poco también eso, con la falta de formación, digamos, ¿no? Y que estamos un poco en etapas muy iniciales, que es verdad que los proyectos tampoco son lo saco del almacén, lo pongo a funcionar, digamos, ¿no? Es una rueda que hay que ir poco a poco ir haciendo girar, ir haciendo girar, ir haciendo girar, ¿no? Entonces, a veces se te van juntando esas tres cosas. Si tú tienes a alguien que no confía, que tienes un producto que hay que ir desarrollando, no, y que tampoco sabes mucho del tema, pues es muy fácil que el proyecto fracase, ¿no? O que se te pongan palos en la rueda o que al final el producto no llegue a buen puerto, ¿no? Y luego para mí hay una cosa clave y es que la inteligencia artificial es una herramienta, es un medio, nunca es un fin, ¿vale? La inteligencia artificial está para ayudarnos a resolver problemas. Es decir, eh, el correo electrónico es un medio, es un fin, sirve para yo poder mandar un correo. Antes mandaba cartas, ahora mando correos. Pero Que hables bien es otra cosa. exacto, la inteligencia artificial es una herramienta y por tanto lo único importante es lo que sabemos hacer con ella. ¿Qué pasa? Que muchas veces la persona que mejor sabe las problemáticas que tiene en la empresa, los problemas que tiene que resolver, es la gente de dentro, ¿no? Esos altos ejecutivos que tú comentas. Si ellos no tienen conocimientos de cómo funciona la herramienta, aunque yo tenga muchos conocimientos de cómo funciona la herramienta, a veces no llegamos a un acuerdo entre lo que tú necesitas y lo que yo te doy. Yo sé usar la herramienta y tú sabes cuál es tu problemática. Pero a veces, o porque tú no entiendes lo que hace la herramienta, o porque yo no entiendo lo que hace tú. A veces es difícil, ¿no? Yo resuelvo una cosa que no es lo que tú quieres al final. No, Entonces, perdona, y te entiendo muchísimo, porque, bueno, por aquí he tenido muchos invitados y cuando hablo de este punto en particular me doy cuenta que efectivamente esta posición que se está creando, esta nueva posición que se está generando el denominado Chief AI Officer, el director de inteligencia artificial, es necesario. Y ahí hay una justificación clarísima de esto. ¿Por qué? Porque un director de inteligencia artificial va a tener que hablar los dos lenguajes, va a ser el hilo conductor, ¿sí? Y el que va a tener que aterrizar y valorar justamente esos proyectos, porque a un CEO, a un gerente, a un director, no le va a interesar que le hables del proyecto en sí mismo y de las cuales, porque capaz no te entiende. Pero a él sí le dice, ¿sabe qué? La inversión es tanta, la reducción de los errores es esto, la productividad aumenta en esto, y eso traducido a números, entonces de eso sí te entiende. Eso sí te va a decir, ok, ¿sabes qué? Si yo tengo que invertir 100,000 euros y eso me va a significar a mí un ahorro de $1,000,000 al año o 1,000,000 de euros al año, pues te entiendo. Si esto me va a significar a mí que por cada $10,000 de hora hombre, ahora voy a ocupar solamente 6,000 horas hombres, pues entonces es otra cosa. Entonces, este director de inteligencia artificial es el que va a tener esta misión de establecer y de defender proyectos que son necesarios para la organización, pero que claramente la gente que es de negocio no entiende. No entiende, porque no entiende muchas veces de temas tecnológicos, no entiende lo que significa. Hay mucha ignorancia todavía al respecto. Estamos en un proceso de alfabetización. Y gracias por decirme eso, porque para mí es importante este rol
y ahora encuentro los norteamericanos siempre están sacando estos análisis, estos temas así, y ahora le encuentro, siempre digo, el director de inteligencia artificial es un rol importantísimo justamente por lo que acabas de decir. Y mira que tú vienes de una industria que es altamente desarrollada. Y así que ahí viene un poco todo lo que se va a ir formando en este nuevo contexto laboral. Mira todas las funciones y mira la necesidad que hay de un director de inteligencia artificial. Daniel, tú hablabas un poco del tema de etiquetados manuales, de la escasez de datos industriales. ¿Cómo han hecho ustedes para mejorar eso, para poder tener datos, para poder trabajar datos de manera mucho más productiva? ¿Cómo hacen ustedes el etiquetado? ¿Cómo han visto eso? Pues mira, al final te diría que con mucho trabajo y muchas horas. ¿Qué Porque al significa, fin, por ejemplo, en un proceso industrial, qué significa etiquetar? Les digo esto, bueno, etiquetar para mí, cuando nosotros, para que un poco la gente entienda, cuando nosotros hacemos un artículo y hacemos referencias de frases del CEO, el CEO, ¿no es cierto?, del artículo, es de etiquetar el artículo para que cuando alguien busque orgánicamente en el Internet, reconozca tu artículo y en Google, por ejemplo, esa búsqueda orgánica te va posicionando en los lugares estelares, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es un tipo de etiquetado. Otro tipo de etiquetado en las redes sociales, los famosos emojis o emoticones que nosotros utilizamos como expresión de nuestros sentimientos, básicamente es clasificar y ordenar etiquetas. Y después con esa data, imagínate lo que pueden hacer. Entonces, pero ya en el campo industrial, ¿qué es un etiquetado y para qué sirve y cómo se hace? sí, al final, eso. Creo que has explicado muy bien lo que es etiquetado. Pues vuelvo al ejemplo, si quieres, de los perros y los gatos. Etiquetado puede ser simplemente, yo te voy a dar 1 millón de fotos, ¿vale? Y te voy a pedir que me las separes en dos carpetas. En una carpeta me vas a poner todas las que hay perros y en otra me vas a poner todas las que hay gatos. Eso, por ejemplo, podría ser etiquetar. Vamos, por ejemplo, ahora los modelos en la parte de visión que están muy de moda, los modelos de detección de objetos, ¿no? Que básicamente te detectan todos los objetos que hay en una imagen. Pues, por ejemplo, yo quiero detectar personas en una imagen, ¿vale? Pues hay herramientas online que es, oye, pues yo voy a marcar un rectángulo encima de cada persona y voy a marcar dónde está cada persona, ¿no? Por ejemplo, esos son procesos de etiquetados. En el mundo industrial, cuando tú trabajas con imágenes, pues al final, pues tienes, digamos, tres tipos principales de etiquetado. Lo que te acabo de decir de perros y gatos, voy a mover los perros a un lado y los gatos al otro, ¿vale? Cuando busco personas, ¿vale? Que es básicamente indicar dónde está una persona, yo marco un rectángulo alrededor de dónde está una persona. Y luego, por ejemplo, el tercer caso que se llama segmentación de imagen, que es este último caso es bastante típico en medicina. No sé si alguna vez viste estas imágenes de escáner, ¿no? De escáner que usan como para detectar tumores o para... Sí, sí, sí. Que en el fondo lo que haces es pintar dónde está ese tumor y que eso es lo que llamamos segmentar, ¿no? Entonces tenemos como esos tres tipos de etiquetados. Separar en carpetas, que llamamos clasificar, marcar un rectángulo donde está la persona, que es lo que llamamos detección de objetos, y pintar lo que queremos detectar, como los tumores o lo que sea en las imágenes médicas, que es lo que llamamos segmentar. Entonces son esos tres tipos de etiquetado. Y en el mundo industrial, pues no trabajas con fotos de personas, trabajas con fotos de piezas, pero al final, digamos que el funcionamiento es el mismo, lo único que te cambia el tipo de imagen que tú tienes, digamos. Ahora, Daniel, ese tipo de actividad dentro de la empresa la me imagino que realizan personas que están viendo la pieza y encargándose de levantar toda esta data para que después pueda ser utilizada. O sea, el dato como tal es un dato en bruto hasta que pasa toda una serie de filtrados, una serie de trabajos de proceso para afinar, si podríamos decir de alguna manera, ese dato, y que ese dato sí ya es un dato de calidad para alimentar cualquier proyecto de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Es algo así? Correcto, sí, sí, justo, es totalmente así. Y luego, aquí ya, bueno, igual nos metemos en temas un poquito más técnicos, pero
como hacemos esto normalmente es, tú tienes una fase inicial que es un poco la más tediosa, la más manual, que es lo que tú comentas, ¿no? Tienes una persona que está revisando todas las imágenes, marcando los defectos o marcando las etiquetas una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Qué pasa? Que a medida que nosotros empezamos a tener nuestros primeros modelos, por ejemplo, los modelos ya predicen cosas. Entonces, nosotros pasamos de tener a una persona que está 24 horas marcando manualmente a tener un modelo que te marca. Igual no te marca al 100% bien, pero de las 100 imágenes, igual hay 90 que das por buena y solo hay 10 que tienes que ir a marcar, ¿no? Entonces, empiezas, lo que te comentaba antes, es muy importante empezar a girar esa rueda. Y una vez que la rueda empieza a girar, la rueda avanza y avanza y cada vez va más rápido. Y esas iteraciones cada vez son mejores y más rápidas y te requieren menos esfuerzo. O sea, todo lo que haces que te cuesta inicialmente, es un poquito entendiendo, es un proyecto de tracción al inicio. Vas entrando y luego, una vez que tienes los primeros resultados, esos mismos resultados que te ayudan en el mismo proceso, por ende ya como que es irle echando aceite para que vaya cada vez rodando mucho más rápido, más rápido. Es interesante ese cambio en cualquier proceso, ¿no? Es interesante poder aplicar esto para poder ganar eficiencia, productividad, porque al final, mira que esa misma persona que al inicio podría tomarle, no sé, 8 horas al día, durante todo un mes, ese mismo trabajo ahora con este ciclo, ¿sí? De mejoramiento continuo, de repente se reduce al 20% de lo que hacía antes. Sí, y luego además, aquí hay otra cosa muy interesante, que ya no solamente el tiempo que tú ahorras, sino que en ese flujo en esa retroalimentación, tú empiezas a entender dónde falla nuestro sistema. Porque tú ves cuáles ya estamos haciendo bien y cuáles no. Entonces, el tener el sistema totalmente autónomo tampoco es ideal, pero en lo que llamamos el human in the loop, que es básicamente meter a un humano en ese flujo de retroalimentación, es muy interesante porque combinas lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tienes la potencia de la máquina y luego tienes ese conocimiento del humano que es capaz de ver, uy, pues esto está haciendo esto mal porque está dando la luz por aquí, o está dando la luz por allá, o refleja, o 20.000 cosas, ¿no? Entonces, intentar colaborar, esa colaboración, ¿no? Entre máquina-humano, digamos. De acuerdo. Y ahí es un tema inobjetable, es decir, el ser humano no va a poder ser reemplazado en muchos aspectos, ya cuando tiene que ver esto, el razonamiento crítico, la experiencia aquí sí vale, porque el ojo de la persona, del ser humano que detecta este tipo de anomalías es prácticamente irreemplazable. Porque eso te da los años de estar en una industria, en un proceso, lo que sea, lo que sea. Y ahí viene lo interesante de todo eso. Daniel, en el campo ahí del levantamiento de datos, ¿qué es para ustedes un buen número de datos? Esto es muy relativo de acuerdo al proyecto, en fin, pero en tu campo, en su proyecto, si te doy 100 datos, obviamente eso no me sirve para absolutamente nada, ¿sí? ¿Cuál es un número que para ustedes sea aceptado de tener un dato afinado? Es decir, esa persona debe entregarme a mí 25.000 datos, 1 millón de datos, no sé. ¿Cuántos datos etiquetados, procesados, son válidos para ustedes para que pueda ser utilizado un proyecto de inteligencia artificial? A ver, mira, nosotros normalmente, claro, al final lo que tú comentas, ¿no? Depende de muchísimas cosas, ¿no? Nosotros, como mínimo, nosotros empezamos a trabajar con 400, 500 muestras. Mínimo, para entrar en esta rueda, digamos, ¿no? De retroalimentación. Y luego, pues, empezamos a ver buenos resultados, pues, o sea, buenos resultados, pues, cuando nos metemos ya a partir de 20, 30, 40.000 muestras, digamos, ¿vale? Que sí que es verdad que luego engaña, ¿no? Porque hay muchas técnicas, ¿no? A partir de 500 muestras podemos generar, pues, variaciones en la luz, podemos generar varias muestras artificiales a partir de las originales y es verdad que no son 50.000, digamos, ¿eh? No son 50.000 imágenes, pero
Pero más o menos esos son los números. Nosotros empezamos a trabajar con muy poquitas muestras que nos permite, digamos, cuando la tarea a resolver está muy acotada, con pocas muestras funciona mínimamente bien. Es verdad que cuando hay cualquier anomalía ligera ya no funciona bien, pero bueno, es que tienes muy poquitas muestras, ¿no? Entonces, con esas poquitas muestras empiezas a funcionar en un estado normal y poco a poco empiezas a mejorar el sistema con situaciones más anómalas. Lógicamente aquí, pues cuanto más mejor, pero muchas veces te limita lo que es la propia industria, ¿no? La propia disponibilidad de datos. Y eso te iba a preguntar, Daniel, dentro de la industria automotriz, claro, no es que sean miles y miles de productores en la industria, sin embargo, ¿se comparten datos entre las industrias o es tan competitivo que yo jamás aportaría mis datos para que la industria crezca? No sé. ¿Cómo ves? Bueno, aquí hay varias cosas. Normalmente, o en nuestro caso en concreto, los datos son nuestros. Claro. Los datos no son de la empresa, los datos son nuestros. Entonces nosotros tenemos la... Más allá de que, lógicamente, no puedes compartir la información confidencial, lógicamente, pero esos datos es valor de la empresa en este caso. ¿Qué pasa? Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo te digo, te voy a dar dos... Tú me dices, no, tú eres el dueño de una empresa. Y me dices, no, yo no quiero compartir mis datos. Mis datos son míos y no quiero que lo compartas con otra empresa. Vale, y yo te digo, te voy a dar dos opciones. Claro, si tú no me quieres compartir tus datos, yo no te voy a compartir contigo los datos que yo he recogido en otras empresas, lógicamente. Entonces yo te digo, tienes dos opciones. Yo te puedo poner un modelo que ha sido entrenado con todos los datos que tengo de proyectos similares y vamos a tardar 2 meses en ponerlo a funcionar, o podemos usar solo tus datos y tardar 10 años, lo que tú prefieras. Claro. Claro, pues me imagino que la respuesta será así, ok, acepto. Entonces, sobre todo por lo que te digo, porque al final no se comparte información confidencial, que parece esto, no, o sea, es simplemente, pues el conocimiento, o sea, no sé, me entiendo, por ejemplo, pues, para poner un ejemplo absurdo, ChatGPT ha sido entrenado seguro con datos míos y tuyos, que están en Internet, pero nadie puede acceder a esos datos tuyos y míos. Es decir, es información que se ha usado para entrenar ese modelo, pero que los usuarios que utilicen ese modelo no tienen acceso a esa información. Bueno, pues es un poco parecido. Hay un banco de datos enorme, pero no puedes acceder a los datos de otra. al final lo que obtienes tú sin compartir datos es que ya tienes la experiencia y sabes por dónde vienen las fallas, por dónde hay que mejorar, sin necesidad de compartir datos. Es decir, ya tienes la experiencia de decir, oye, yo te puedo garantizar que en ciertas partes de tu proceso vas a tener incidencia, yo te voy a dar te voy a hacer un diagnóstico, en fin, claro, sin necesidad de compartir datos. Y eso es muy interesante. Daniel, ¿qué estrategias tú recomendarías a las empresas para comenzar con pequeños proyectos piloto y escalar en la adopción de inteligencia artificial? Pues mira, precisamente, casi lo has definido tú. Porque normalmente lo que vemos en las industrias o lo que vemos tú, lo has comentado antes, ¿no? Que encima justo la industria del automóvil es muy grande, muy avanzada, ¿no? Y parece que cada proyecto que se hace tiene que ser enorme, tiene que ser un proyecto de miles de euros, de millones de euros, ¿no? Y precisamente lo que yo recomiendo también un poco en base a mi experiencia, y que creo que va un poco relacionado justo a lo que hemos ido hablando, es ir pasito a pasito. ¿Vale? Ir, por lo que tú comentas, precisamente, un proyecto piloto. Vamos a coger un pequeño caso de uso de, oye, que tenemos que saber diferenciar, pues yo qué sé, si esta pieza viene con 3 o con 4 agujeros, por ejemplo. Bueno, igual ese caso, igual es algo que ni siquiera hace falta inteligencia artificial, pero bueno, vamos a imaginarnos, ¿no? Pues es un problema que tampoco para nosotros es como muy gordo, digamos, creemos que se puede integrar a un coste
relativamente reducido, nos sirve para entender cuáles son las metodologías de trabajo cuando trabajamos con inteligencia artificial, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué conlleva hacerlo, ¿no? Si sale bien, hemos ganado un aprendizaje, sabemos cómo es la metodología, sabemos qué podemos esperar, qué no podemos esperar. Si no sale bien, bueno, pues podemos sentarnos y ver por qué no ha salido bien. ¿El alcance del proyecto estaba bien definido? Sí, no. ¿Ha sido un problema de que no hemos seguido lo que había, las pautas que teníamos que seguir? Sí, no. Entonces, para mí el principal error muchas veces es eso, que muchas veces tendemos como a meternos en proyectos muy grandes que tienen, que están basados en inteligencia artificial y que ya de por sí son proyectos que requieren mucho tiempo para llevarlos a cabo. Si ya metes la inteligencia artificial por encima de eso, eso se multiplica. Y si tú a eso le sumas que la gente tampoco tiene conocimiento de cómo funciona, que seguramente alguno no esté del todo de acuerdo con la tecnología y que vamos a tardar mucho en implantarlos, es la receta perfecta para fracasar. Entonces, si por otro lado tú tienes una idea de que en 15 años tú quieres tener esto integrado en los mayores procesos posibles de tu empresa, yo recomendaría, lo primero, pensar un poco qué problemáticas o qué tareas, ¿no?, son repetitivas o son que además yo creo que todos en nuestro día a día ha pasado con ChatGPT que ¿para qué usamos ChatGPT? Pues joder, es que me paso el día haciendo esta tarea repetitiva que es una mierda, con perdón, pues se la paso a ChatGPT que me la hace rapidísimo y me desentiendo. Pues es un poco esa misma filosofía. Oye, pues tengo una persona revisando si el boli lleva la tapa. Y tengo una persona mirando 8 horas si los bolis vienen así o así. Jo, qué tarea más repetitiva, ¿no? ¿No se podría esto de alguna forma automatizar? Vale, bueno, vamos a ver cómo podemos poner en marcha un sistema de inteligencia artificial para automatizar, ¿no? Y empezar de esta forma, ¿no? Buscando ese caso de uso pequeño, un proyectito que sea relativamente fácil de poner a funcionar, evaluar y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? De acuerdo, gracias, Daniel. Y bueno, yo diría, ¿cuál debería ser el proceso de adopción estratégico de la adopción de inteligencia artificial dentro de las organizaciones? Primero es capacitar a la alta dirección. No puedes comenzar ni un proyecto piloto si la gente no está capacitada, no entiende. Luego capacitar y alfabetizar a toda la organización, porque toda la organización tiene que saber de cómo puede sacar provecho, empezando por temas de inteligencia artificial generativa. Cuando tengas ya una organización que tiene claro el impacto que tiene la inteligencia artificial, incluso desde un chat GPT, porque por ahí ya comienzas a entender la lógica de la inteligencia artificial y de cuáles son los beneficios. Luego de eso, lo que Daniel menciona, un pequeño proyecto de inteligencia artificial, porque sí, si te lanzas con algo grande y obviamente por falta de experiencia, por falta de que no tenías las personas preparadas a todo nivel, el equipo multidisciplinario que necesitas para sacarle al jugo ese proyecto desde distintos lugares, desde distintas perspectivas y tratar de que ese proyecto salga lo mejor posible, por más que sea un piloto, porque si es un piloto y te equivocaste en generar un piloto que al final no tiene un resultado, pues las probabilidades de que vayan avanzando va a ser difícil, la gente ya se queda con un mal sabor de boca, en fin. Y luego que tengas ese proyecto piloto, pues oye, vamos progresivamente haciendo proyectos hasta que ya involucras a toda la organización, ya tienes claro y ya te vuelves otra empresa a otro nivel, porque al final del día de eso se trata. Mi querido Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, muy enriquecedor, muy práctico, muy interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Yo te agradezco por haber estado aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia en el ámbito automotriz, en el ámbito de la inteligencia artificial, de los proyectos, en fin. Como habíamos conversado, ya eres parte del ecosistema de Futuri, así que cuando quieras, ya más adelante haremos
haremos eventos de distinta naturaleza y eres parte de esta comunidad, así que yo te agradezco, Daniel. Gracias a vosotros, gracias a ti un poco por darme también este altavoz, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y estoy seguro de que colaboraremos a futuro de alguna forma. Gracias, Daniel. Bueno, pues gracias a todos una vez más por su presencia en nuestro podcast. Como ven, siempre cada profesional que nos acompaña nos deja mucho conocimiento desde su experiencia, desde sus actividades profesionales, nos dan claras lecciones de cómo la inteligencia artificial está transformando las industrias, está transformando los roles profesionales, cómo está transformando el mercado laboral. Así que les agradezco por haber asistido nuevamente a este espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.